A continuación vamos a comenzar a avanzar el tema de trabajo y potencia. Para esto, la anterior clase se les había indicado que deberían leer el tema de trabajo y potencia. El trabajo es la facultad que tienen las fuerzas para generar movimiento, venciendo siempre una resistencia. Esta puede ser una fuerza o bien la propia inercia de los cuerpos. ¿Cuál será el símbolo del trabajo? El trabajo se puede simbolizar con la letra W o T. Muy bien. Recordemos que la W también simboliza el peso, así que si para ustedes es confuso utilizar el símbolo W para el trabajo, tal vez lo van a confundir con el peso, entonces mejor utilicen la letra T. Pero no debemos olvidar de que el trabajo se va a simbolizar ya sea con la W también o con la letra T mayúscula. Muy bien. El trabajo, cuando existe una fuerza, cuando se aplica una fuerza, la cual genera un ángulo de inclinación con el eje X positivo y recorre una distancia, la fórmula será trabajo igual fuerza por coseno del ángulo por la distancia. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, si F es paralela al desplazamiento, y actúa a favor del movimiento y D actúa en favor del movimiento, el trabajo va a ser positivo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir? Porque sabemos que si está paralelo, si la fuerza está paralela al eje X, vendrá a tener un ángulo cero. El ángulo va a ser cero, ¿verdad? Entonces, coseno del ángulo cero vendrá a ser 1. Por eso es que el trabajo será igual a la fuerza por la distancia, solamente cuando el desplazamiento sea paralelo. Muy bien. Y D actúa en favor del movimiento, es decir, que va hacia el lado positivo de las X. Si F es paralela al desplazamiento y actúa contra el movimiento, el trabajo es negativo. Muy bien, aquí podemos observar en este ejemplo que la fuerza está hacia el otro lado, hacia el eje negativo de las X, formando de esta forma desde el lado positivo de las X hasta el lado negativo de las X vendrá a ser 180, vendrá a tener un ángulo de 180 y coseno de 180 es igual a menos 1. La fórmula sería trabajo igual menos fuerza por la distancia. Muy bien, el trabajo vendría a ser negativo. ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? Como este es el caso, por ejemplo. Tenemos una fuerza perpendicular al desplazamiento. Esta fuerza va a formar con el eje positivo un ángulo de 90 grados. Y coseno de 90 es igual a 0. El trabajo en esta fuerza vendrá a ser igual a 0, porque es perpendicular. Muy bien. Entonces, así como eso, se pueden observar diferentes otros casos cuando hablamos del peso igual. Cuando hablamos de peso, recordemos que el vector peso siempre se dirige hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Muy bien, a continuación vamos a ver las unidades de trabajo. ¿Cuáles serán las unidades de trabajo en el sistema internacional? En el sistema internacional el trabajo es igual a Julio y Julio es igual a Newton por metro. Ahí está.
En el sexagesimal, el trabajo se mide en ergios, es igual a dinas por centímetro. Igual dina por centímetro. En el sistema técnico es igual a kilopuntímetro. Y esto es igual a kilopondio por metro. Aquí tenemos algunas equivalencias para poder realizar las conversiones necesarias. Y el trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo total o el trabajo resultante de todas las fuerzas o de toda la suma de los trabajos que cada una de las fuerzas realiza. ¿No? Por ejemplo, sobre este cuerpo observamos de que se aplican diferentes fuerzas o de que actúan diferentes fuerzas. Tenemos a la fuerza número 1, a la fuerza normal, a la fuerza número 2 y a la fuerza del peso. Es decir, sobre este cuerpo podemos observar de que actúan 4 fuerzas. Entonces, el trabajo neto o el trabajo total o el trabajo resultante es la suma de todos los trabajos que realizan cada una de estas fuerzas. Muy bien. Y eso es lo que vamos a aplicar más abajo en los ejercicios. A continuación vamos a hablar de potencia. La potencia es justamente la rapidez de hacer un trabajo. ¿Bien? Es la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Y cómo voy a calcular la potencia? La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Potencia se simboliza con la letra P, trabajo con W o T mayúscula y el tiempo T minúscula. Muy bien. Al igual que en el anterior caso, podemos observar que se puede calcular el trabajo con diferentes fórmulas. Aquí, por ejemplo, tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo. Muy bien. También podemos decir que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Cuáles serán las unidades de potencia? ¿Ya? Vamos a ver las unidades de potencia. A ver, ¿en qué se medirá la potencia en el sistema internacional? En el sistema internacional, aquí es potencia. En el sistema internacional, la potencia se mide en vatios o en watts, que es igual a julio sobre segundo. Muy bien, es igual a julios sobre segundo. Y se simboliza de la siguiente forma. W igual julio sobre segundo. En el sistema sexagesimal, la potencia es igual a ergio sobre segundo. En el sistema técnico es igual a kilopondímetro sobre segundo. Esas son las unidades de potencia. A continuación vamos a ver las equivalencias de watts, de ergio sobre segundo, Y aquí también podemos ver otras unidades que se utilizan en potencia, como son caballo fuerza, HP, caballo fuerza, caballo vapor, CB. ¿Bien? Y lo mismo, sus equivalencias. Kilowatt hora es una unidad de trabajo y energía. Corresponde a la potencia que desarrolla una máquina de 1 kilowatt durante una hora. ¿Ya? Y ahí tenemos la equivalencia. 1 kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 elevado a 6 julios. Eficiencia o rendimiento. Es en esencia una medida de lo que se obtiene a partir de lo que se invierte. Esto es el trabajo útil generado por la energía suministrada. La eficiencia o rendimiento se simboliza con la letra M, la cual es igual a la potencia útil dividido entre la potencia suministrada. Aquí tenemos los símbolos.
eficiencia o rendimiento, N, igual a la potencia útil, PU, sobre la potencia suministrada. Cuando me pide el porcentaje de la eficiencia, entonces hago la operación, O va a ser igual a la potencia útil por 100 dividido entre la potencia suministrada. La eficiencia o rendimiento también puede ser igual al trabajo de salida por 100 sobre el trabajo de entrada. Muy bien. Una vez que ya hemos conocido todas estas fórmulas, vamos a trabajar la actividad número 1. Ahora, aquí vamos a colocar la fórmula para encontrar el trabajo. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por, voy a colocar por coseno de alfa, en este caso alfa, voy a insertar alfa, insertaré alfa. Aquí está alfa. Coseno de alfa por la distancia. Muy bien. Y sabemos que la unidad es julios. Seguimos. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 0? Sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces, habíamos mencionado que F por D va a ser igual al trabajo. Y toda fuerza a favor del movimiento realiza trabajo positivo. Positivo. Muy bien. Eso vamos a llenar. Vamos a ir llenando. Positivo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la fuerza, o cuál será el trabajo de una fuerza que es perpendicular? Sabemos que coseno de 90 es igual a 0, entonces el trabajo va a ser igual a 0. ¿No? Toda fuerza perpendicular al movimiento no realiza trabajo. Continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo donde la fuerza forma un ángulo de 180 grados con el eje X. Por lo tanto, sabemos que coseno de 180 es menos 1, entonces va a ser igual a menos F por D. Muy bien. Y el trabajo que se realiza en este sentido va a ser negativo. Negativo. Muy bien. Vamos llenando de la misma forma ustedes también en sus cuadernos. Seguimos. Vamos a pasar al siguiente. Es la suma de los trabajos. El trabajo neto es la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas de un sistema sobre un cuerpo. Y aquí tenemos la fuerza número 1, forma un ángulo de 180 grados. Entonces el trabajo número 1 va a ser igual a la fuerza por distancia. Pero no olvidemos de que como es coseno de 180 es menos 1. Entonces menos fuerza por distancia. De la fuerza número 2, la cual forma un ángulo de inclinación desde este punto hasta el punto eje X positivo, será fuerza por coseno del ángulo alfa. En este caso, vamos a colocar alfa por distancia. Muy bien. Ahora, de la fuerza número 3, ¿cuál va a ser la fórmula? Va a ser fuerza por coseno del ángulo alfa también. Del ángulo alfa también. En este caso será 0. Y como es 0, sabemos que 0, que coseno de 0 va a ser igual a 1. Entonces directamente fuerza por distancia, pero positivo. A continuación van a copiar, por favor, esta parte, ya, que es donde dice completar, que es la que continúa de la actividad. Copian, por favor, todo esto a la actividad número 1 y suben a la plataforma. Y eso sería lo del tema de trabajo y lo de la actividad 1.